Antonio Calvo Maturana, que nos va a hablar de modelos de masculinidad y feminidad en torno al debate ilustrado sobre el buen y el mal vestir. Si quieres aquí. Sí, gracias. Ah, sí, claro. Coge tú, sí. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a Amalia Descalzo, a Saga Esedín y a Sandra Antúnez por la organización de este congreso y por haber contado conmigo. Voy a ver si soy capaz de ver la pantalla con lo lejos que está. Si no, me dejan un micrófono inalámbrico y sí, lo agradezco, la verdad. Bien. El tema del que quiero hablarles hoy es el de, voy a mirar la hora para no pasarme, sí, es el de los modelos de masculinidad y feminidad en torno al debate ilustrado, como vemos ahí escrito. La imagen que tienen en pantalla es de Goya, es un majo contemplando a un petimetre que se inclina ante una maja. Vemos aquí entonces a tres personajes, ¿no?, típicos de la escena y de la indumentaria del siglo XVIII en esta escena en la que los tres están presentes y en la que Goya pues, representa tres tipos de personajes que se pueden encontrar en la prensa, en el arte, en general en todas las representaciones artísticas del siglo XVIII. En 1803, en el 28 de enero de 1803, María Luisa de Parma le escribió en una de las muchas cartas, ¿no?, dentro de la correspondencia que la reina tenía con el ministro Manuel Godoy, en ese momento generalísimo, le decía lo siguiente. Godoy estaba en Madrid y se ve que Godoy en Madrid le creaba cierto fastidio al ministro y María Luisa le decía que fuera pronto a Aranjuez para reunirse con sus amigos, con Carlos y con ella. Y le dice lo siguiente. Me alegraré no tengas novedad con haberte cortado así el pelo. ¿Qué antojo habrá sido, amigo Manuel? Pues si estabas bien con el pelo como lo tenías. No será por ir a la moda, pues tú no la sigues. Este pequeño comentario que hacía María Luisa de Parma al final de la carta a Godoy recoge parte del espíritu de la época, que es hablar de la moda, hablar de las modas. Sabemos muy bien, y lo sabemos, por ejemplo, por la tesis doctoral de Sandra Antúnez, que María Luisa de Parma seguía la moda. Tenía mucho interés en la moda, gastaba mucho dinero en la moda. Y parece que Godoy bromearía con ella al respecto y le dice, bueno, Godoy, si tú no la sigues, ¿para qué te cortas el pelo, ¿no? ¿Qué más te da tu imagen? En esta imagen que tienen en pantalla, que la suelo utilizar bastante en mis clases, vemos lo que se titula como la batalla de los cuadros. Es una imagen inglesa de William Hogarth de 1745 y si se fijan en la imagen verán cómo hay una batalla efectivamente entre cuadros, pero también entre dos modelos artísticos. De un lado vemos un ejército formado por la pintura mitológica, la pintura religiosa, la pintura tradicional de toda la vida, que está atacando, que se está enfrentando a un nuevo tipo de pintura más costumbrista, más propia de las clases medias. Y esa batalla que a nosotros hoy nos puede parecer un poco nimia, pues formaba parte de las polémicas artísticas y estéticas propias del siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII, en la mayoría de los países europeos, gobierna un sistema autoritario o absoluto que no permite el debate político. Así que las trincheras políticas, los debates políticos y sociales, se juegan en relación con otros temas que van en paralelo y que tienen oculto, desde luego, un mensaje mucho más profundo de lo que creemos. Entonces, ante una censura clara y una opinión pública que está secuestrada, en la que no se puede opinar claramente, pues los intelectuales debaten sobre teatro, sobre arte, sobre moda, debaten sobre una amplia gama de temas que son aparentemente más amables, menos peligrosos, pero que también tienen sus propias trincheras y sus propias barricadas. Entonces, dentro de estos temas en los que se levantan trincheras, en las que se producen enfrentamientos, sobre los que se polemiza en el siglo XVIII, está, por supuesto, la moda.
Tienen en pantalla una imagen en la que vemos a dos parejas enfrentadas, ¿no? Esto es una imagen francesa de finales del siglo XVIII, en el que hay unos personajes, los de la izquierda, que dicen ¡ah, qué antigüedad!, ¿no?, refiriéndose al traje que llevan los de al lado, y los de al lado dicen ¡ay, qué locura la novedad! Pues claro, estas dos parejas no discuten solo del traje que llevan. Evidentemente hay algo mucho más profundo ahí. Están hablando de lo antiguo y de lo moderno, de la tradición y de la renovación y, por qué no, incluso la revolución. Así que, como venimos comprobando a lo largo de este congreso, la moda es un tema omnipresente en la literatura y en la ensayística del siglo XVIII. Pero al hablar de moda se habla de un amplio abanico de temas, nunca mejor dicho lo del abanico, de temas clave como la educación, la relación entre los sexos, el lujo, el mérito, ¿no? Y en paralelo también a estos temas hay un debate también de fondo fundamental, que es la formación, la conformación de los nuevos modelos de masculinidad y de feminidad del siglo XVIII, del periodo ilustrado, del programa reformista. Porque el reformismo ilustrado planteó, y esto es muy importante, la complementariedad de los sexos. Hombres y mujeres ya no eran unos de Venus y otros de Marte, no estaban condenados a vivir separados o peleados, tenían que trabajar juntos y juntas por el bien del Estado. Lo que pasa es que cada uno tenía que hacerlo desde su esfera. El hombre desde la esfera pública, ayudando al Estado en el ejército, bueno, ¿por qué no?, en el campo, en la administración, en la justicia, y las mujeres tenían que hacerlo desde casa, educando a sus hijos, siendo buenas madres, siendo buenas esposas. Cada uno en su esfera, todos tenían que remar, todos y todas, en aras de ese bien común. Entonces, para explicar esto, porque no olvidemos que la Ilustración es ante todo un gran movimiento divulgativo. La Ilustración lo que hace sobre todo es extender un conocimiento surgido durante la Revolución Científica y expandido desde entonces a la población. Y en ese prurito divulgativo, en esa ambición divulgativa que tienen los ilustrados, pues buscan figuras pedagógicas, muchas veces maniqueas, para explicar su programa. Y entonces hay un arquetipo de hombre y un arquetipo de mujer, como siempre ha habido en el discurso patriarcal. Es importante también esto, que tengamos en cuenta que en los estudios de género no hablan solo de las mujeres. El sistema patriarcal, la cultura patriarcal, crea un modelo de mujer y un modelo de hombre. Y luego muchos contramodelos que son las imágenes en negativo de esos arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo de hombre en el siglo XVIII es el hombre de bien. Ese es el arquetipo masculino, el hombre de bien cadalsiano. Esa es la persona que es moderada en todos sus elementos, que es cristiano pero no es fanático, que es responsable pero por otra parte tiene iniciativa para ayudar al Estado. ¿Y quiénes son los contramodelos del hombre de bien? El petimetre y el grave o rancio. Esas son las dos figuras que se oponen a lo que es el arquetipo de hombre. Y por otra parte, la mujer virtuosa también tiene sus contramodelos, que van a ser la petimetra, la mujer superficial, la mujer que es frívola, que no se comporta como debe, no es desde luego decorosa, prudente, etc. Y la bachillera. La bachillera es la que sabe demasiado. La bachillera es la que parece que es que tiene un bachiller, de lo mucho que habla y de lo mucho que se mete en las conversaciones que son para hombres, ¿no? Pues todo esto son modelos y contramodelos y claro, yo solo tengo 20 minutos y ahora tengo mucho menos, ¿verdad? Y estoy casi diciendo, hola, me llamo Antonio Calvo, pero bueno. Lo que quería decir básicamente es que ante un tema tan amplio, que es el que yo propuse, había pensado en centrarme solo en dos modelos de masculinidad, que son los dos contramodelos, que es como son el petimetre y el rancio o grave. Estos tipos, porque son representaciones, no son personas reales que hubiera por la calle. Hay gente para todo, pero por lo general hablamos de representaciones de tipos sociales. Van a ser recurrentes en la prensa, en el teatro, en la poesía, en el ensayo, y siempre desde una perspectiva visual. Como cuenta Álvaro Molina, el periodista, el pintor, van a ser mirones,
Van a ser personas que se integran en la sociedad urbana y que van a comentar lo que están viendo y van a representar estos tipos. Y estos estereotipos, y esto es muy importante, estarán estrechamente asociados en esas descripciones a dos elementos aparentemente externos. Van a ser identificados a partir de su ropa y su modo de hablar. Eso lo vemos, por ejemplo, muy bien en las cartas marruecas de Cadalso. Cuando Cadalso describe al petimetre y al rancio, el petimetre cuando habla dice pitoyable, utiliza galicismos. Sin embargo, el grave cuando habla dice y se queja o exclama, dice Ave María Purísima o Jesús María José. En la manera de hablar, con extranjerismos, el petimetre se identifica, al igual que con expresiones religiosas se identifica el grave. Y también la ropa va a ser clave. Por eso Cadalso va a hablar tanto del traje nacional, el traje regional, incluso la ropa del ejército. Entonces, mis objetivos aquí, como digo, son reflexionar en torno a dos contramodelos masculinos, como son el petimetre y el grave, y constatar de cómo lo que Roland Barthes llama el vestido escrito es realmente importante en el siglo XVIII. La ropa en el siglo XVIII es un profundo significante. Cuando vemos que se habla de ropa, se está hablando de mucho más, como ya he dicho. Hay implicaciones intelectuales, morales e identitarias. Entonces vamos a ver cómo la masculinidad dieciochesca se proyecta en estas obras a partir de la ropa, a partir del vestuario. Bueno, estas son un poco las obras en las que me he basado, no tengo mucho tiempo, pero bueno, en general en la historiografía de género vinculada con el siglo XVIII, con la moda y en mis propios estudios sobre la identidad y sobre las mujeres y los hombres en el siglo XVIII. Bien, si empezamos por el petimetre es la representación, como ya saben, del frívolo, el superficial, el egoísta, el ladino, el extranjerizante, el aristocrático afectado, el enemigo de lo propio y de la tradición, el irreligioso y el cortejo que fomenta el adulterio. Y como es un mal hombre, es un modelo masculino poco viril, es un modelo masculino que se sale de lo que el reformismo ilustrado pretende vender o pretende imponer, porque no olvidemos que dentro del sistema patriarcal la masculinidad también es opresiva, los modelos masculinos también son opresivos. Hay un modelo de virilidad imperante heteronormativo que aplasta a los otros modelos de masculinidad, no solo de feminidad, ¿no? Pues el petimetre es un personaje que está afeminado y que está animalizado. Por lo tanto, pierde su categoría privilegiada de hombre, opta por, partiendo de ser un hombre blanco privilegiado, opta por acogerse a otras categorías, porque ha perdido su virilidad y porque ha entrado en la condición de bruto. Esta imagen de Goya, de la tortura del dandy, representa muy bien esta idea. Vemos a un petimetre, a un dandy, asomándose a un espejo, poniéndose delante de un espejo, y vemos que al otro lado del espejo lo que es una mujer, y además una mujer sufriendo por la moda que lleva, absolutamente agobiada, asfixiada por la ropa que está llevando. En el Diario de Madrid, en 1795, encontramos a una supuesta petimetra que responde a las críticas a su vestuario. Son los típicos artículos, ya lo acaba de hablar mi compañera que me ha antecedido, son los artículos que hablan sobre la moda y sobre la petimetría. Y aquí vemos a una mujer que contesta a los hombres que se meten con las petimetras y dice, ¿y qué ocurre con los hombres? Los hombres son mucho peores que nosotras, porque los hombres que van vestidos a la francesa o los petimetres se avergüenzan de parecer hombres. En la cantidad de pliegos y de impresos que circularán en la época nos vamos a encontrar también con muchas historias de petimetres o currutacos que de una manera u otra acaban perdiendo su virilidad heteronormativa vigente. Por ejemplo, en el currutaco de Sevilla de 1801 vemos cómo el currutaco en cuestión, el petimetre en cuestión, acaba recibiendo un jeringazo, ya ven dónde, no tengo que decirlo, de ahí la fuerza de la imagen muchas veces, por parte de un estudiante. Y en el texto, en el poema llamado El currutaco de Sevilla, se puede leer «Vivan los estudiantes lindos y majos para jeringar culos de currutacos». O sea que el estudiante majo, o sea, el estudiante español
majo, el majo, sabéis, lo acabamos de ver también, parece que es lo opuesto a la petimetría, ¿no? El majismo, pues acaba imponiéndose al currutaco y acaba postrándolo de esa manera que ya ven. Sobre la animalización hay otra imagen muy bonita de Goya, en la que vemos a un dandy que en esta ocasión se está reflejando en un espejo y lo que se ve es un mono. El mono, como también ha estudiado Álvaro Molina, es un animal que repite, ¿no? Igual que el loro. Por eso se animaliza muchas veces a los petimetres, a los dandis, porque se supone que lo único que hacen es imitar, porque el petimetre es una persona vacía, es una persona frívola que solo imita. Ha leído solo las entradas de los diccionarios y con eso y con la ropa que imita ya se cree que es todo un personaje, ¿no? En este epigrama de León de Royal leemos: según todas las cosas de Satina, don Vicente, eres más bestia que un burro, más burro que un petimetre. Así que el petimetre es también un burro, ¿no? Un animal. En los eruditos a la violeta, Cadalso hace la descripción más rica, quizá la más conocida, la más importante de lo que es un petimetre. Y aunque no tengo mucho tiempo, por supuesto dentro de que el petimetre es extranjerizante, en la descripción que hace de cómo tiene que ser un petimetre, siempre, por supuesto, aparece la ropa. El consejo de los peluqueros, el que estén pulidos y hechos hombres nuevos y que se presenten en paseos, teatros, con un aire francés, el que tengan un extraño vestido, peinado, tonillo y gesto, que hagan asco a todo lo que sea español y a todo lo que sea España, como si estuvieran en un bosque o en un desierto. Todo tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la representación. ¿Por qué es muy importante esto y hacia dónde voy en los minutos que me quedan? El petimetre se distingue por su aspecto, pero su aspecto, la ropa que lleva, nos indica todo lo demás. Viendo a una persona vestida como un petimetre, ya asumimos que además es un superficial, es un extranjerizante, es un frívolo, es un irreligioso, todo lo demás ya va aparejado simplemente por su ropa, simplemente por lo que lleva. Así que la ropa claramente, desde luego, nos ofrece toda una gama de matices. Dios. Voy. En este otro epigrama de León de Royal lo leemos muy claro. En viendo algún petimetre, con gracia un sabio decía: allá va un hombre que todo se muestra a la primera vista. Solo viendo la ropa que lleva, repito, ya sabemos cómo es. Vale, 32. Otra cosa que me llamó la atención preparando esta charla, ¿no? y que venía observando en los últimos años es que, como saben, en las obras de teatro hay acotaciones que permiten a las personas que recrean la obra, que la representan, vestir a los personajes. En esas acotaciones, solo con poner petimetre, la persona que representa la obra ya sabe cómo viste esa persona. Por ejemplo, en esta acotación de la señorita malcriada de Iriarte leemos: doña Pepita y doña Ambrosia y el marqués muy petimetre. Diciendo en la acotación que el marqués va muy petimetre no hace falta más. Es habitual en los sainetes de Ramón de la Cruz leer muy petimetre. Ya está. Otras acotaciones son más prolijas, pero no tienen menos interés. Por ejemplo, en esta de los jugadores de Juan Ignacio González del Castillo. Sale don Marcos de militar. El vestido, aunque no será de moda, tampoco será muy afiguronado. Los figurones, ¿no? Estas imágenes ridículas, estos personajes ridículos desde el siglo de oro. El sombrero muy grande, 2 bucles colosales a cada lado y muchos polvos, 2 cadenas de reloj muy largas, las vueltas de la camisa le llegarán a la uña, en fin, de modo que aparente un petimetre de pueblo, en donde las modas andan atrasadas. Esto es un matiz muy interesante, petimetre pero de pueblo. Es un petimetre a la antigua. Es un giro que la petimetría era ya tan conocida entre la opinión pública que ese siguiente paso era incluso posible. También quería señalar que son muchas las obras de teatro neoclásico en las que el malo, el antagonista, es un petimetre. Es habitual, lo vemos en Los menestrales de Trigueros, en Un loco hace ciento de María Rosa de Gálvez y en La familia a la moda, por ejemplo, de María Rosa de Gálvez. En estas obras neoclásicas que bien conocen, en las que hay un padre inconsciente que quiere casar a su hija con un noble y su hija a su vez está enamorada de otra persona, normalmente ese noble es un petimetre. Y es una persona que ha eclipsado a este padre o a esta madre mal informada. O ignorante. Y también es habitual que el hombre del que está enamorado la mujer, a la que pretende el petimetre, es un hombre de bien. Es la persona en la que realmente hay que fijarse para casar con tu hija. Y ya muy rápidamente termino con el hombre grave, 3 minutos. Si ponemos al hombre de bien como el justo medio aristotélico, ¿verdad? Y ponemos de un lado al petimetre, del otro tiene que estar
el otro contramodelo, la otra imagen de lo que no tiene que ser un hombre, que es el hombre grave, es el hombre rancio. El rancio es un personaje antiguo, superficial, tradicionalista, patriotero, de una religiosidad malentendida, perezoso. O sea, una religiosidad muy exterior, pero muy poco interior. Y también está marcado por su aspecto, es lo que me interesa aquí. En las cartas persas de Montesquieu encontramos la descripción de lo que son los españoles y lo que es la gravedad española. Y esto dolió muchísimo a los ilustrados españoles del siglo XVIII, pero dijo Montesquieu: es la gravedad el carácter distintivo de ambas naciones, de portugueses y españoles, y se manifiesta por dos modos principalmente, por los anteojos y los bigotes. Es absolutamente exterior. La gravedad española está basada en llevar ropa negra, en llevar gafas. ¿Las gafas para qué sirven? Para aparentar que uno lee, no para leer. Para aparentar que uno lee. El bigote, el carraspeo, para que parezca que va a decir uno una cosa muy importante. Decía Montesquieu, cuando los hombres españoles llevan espada, ya dejan de trabajar para siempre. De nuevo, el aspecto, la moda, marca todo lo demás. Entonces, tengo que saltarme esto, pero bueno, en la segunda mitad del 18, los ilustrados españoles, como digo, ahí van a hacer equilibrios para trabajar con la gravedad. De una parte, rechazan al grave. Una parte dicen que el grave es una figura antigua española, no es la españolidad, no es la masculinidad que los ilustrados quieren para el hombre de bien. Pero por otra parte, como es una imagen tan ridiculizada por los extranjeros, van a intentar hacer equilibrios para atacarla, pero hasta cierto punto. Dice, por ejemplo, Cadalso, atacando a Montesquieu, que un petimetre diga esas tonterías que dice Montesquieu, vale, pero que lo diga el gran presidente Montesquieu no tiene ningún sentido. Así que en esta cita se mezclan la gravedad y la petimetría. Hay una anécdota que cuenta Cadalso de la Guerra de Sucesión, evidentemente debe ser inventada, pero según cuenta Cadalso en las cartas marruecas, los franceses, mandados por Luis XIV, llegaron al puerto de Cartagena. Y entonces el capitán del barco dijo: voy a mandar a alguien, a un francés, para que llegue al puerto y vea cómo visten los españoles, para que si nos bajemos todos y simpaticemos con los españoles, ¿no? En ese momento Luis XIV quiere apoyar la causa de su nieto Felipe. Entonces se baja en Cartagena con todo el calor, en julio, a las 4 de la tarde, baja un marino francés y lo primero que ve es a un español grave. Lo ve con sus gafas, lo ve vestido de negro y vuelve a informar al barco y dice: los españoles son así, llevan gafas, van vestidos de negro. Entonces el capitán del barco, desesperado, buscando gafas para todos los tripulantes del barco para que los franceses bajen y parezcan un español más. Cuando bajan los franceses, todos con las gafas, el resto de los españoles del puerto se ríen de ellos, les parecen ridículos. Imaginaos lo poco habitual que era llevar gafas en el siglo XVIII, ¿no? Entonces es una manera muy buena de Cadalso de demostrar que una cosa es ver algo en concreto y otra cosa es sacar conclusiones realmente válidas, ¿no? Bueno, como digo, los españoles van a mediar entre eso y la crítica y entender que la gravedad era un problema. Esta cita es muy bonita de la historia del lujo y las leyes santuarias de Juan Sempere y Guarino, porque Sempere reconoce que la gravedad española se convirtió en pereza. Y llegaba a decir, y esto es muy bonito, también muy interesante, que el traje grave, el traje negro con golilla, no era útil para el movimiento. No permitía trabajar el campo, no permitía realmente el trabajo. O sea que la ropa fomentaba la pereza, la ropa grave fomenta la pereza. En el Fray Gerundio vemos también representado a gente grave y ya está. Entonces, sí, para cerrar, la diferencia entre el petimetre y el grave es que el grave va a ser recuperado por los españoles en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se produce la polémica famosa en la Enciclopedia Metódica, se produce la Revolución Francesa, se produce la guerra contra la Convención, se produce la guerra a la independencia. Entonces, después de décadas de seguidismo hacia Francia, de seguidismo de la moda francesa, de repente los españoles empiezan a generar un movimiento muy contrario que es la francofobia. Y dentro de esta francofobia el petimetre se queda asociado a lo francés y lo grave a lo español. Así que la gravedad española va a ser recuperada y por eso en parte es el momento del majo. Incluso el petimetre va a ser asociado a los liberales. Esto es un soneto muy conocido del periodo constitucional en el que se asocia la frivolidad de la ropa y del traje al carácter de los liberales por parte de los serviles. Entonces, como vemos, detrás del traje, como ya he dicho, hay mucho. Pero además de esto hay una identidad, ¿no? Hay una identidad nacional, hay un gran debate de fondo. Y hubo una animosidad contra animadversión contra los petimetres y hubo también un desafío a la gravedad. Y como ya he dicho en otra ocasión, sin embargo,
Aunque los españoles intentaron desafiar a la gravedad, luego parece que el rechazo a Europa, el siglo XIX, el vivan las cadenas, hizo que acabaran siendo aplastados por esa misma gravedad y se quedaran dentro de ella. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio.